Bienvenidos a De Debate. Imagina por un momento que quieres entrar a una biblioteca pública para leer el periódico de la mañana. Lo más normal del mundo, vaya. Exacto. Normalmente simplemente empujas la puerta, entras, coges el diario y te sientas a leer. Pero un día llegas y la puerta está bloqueada. Ajá. Un guardia de seguridad te detiene, te pide que vacíes los bolsillos, te hace un escáner de retina, anota un código alfanumérico en tu frente y te hace esperar en un pasillo vacío. Suena un poco distópico, la verdad. Pues sí, y al cabo de unos segundos te dice verificación exitosa y te deja pasar. Bueno, hoy analizamos esa infraestructura invisible que gobierna el acceso a la información en Internet. Utilizamos como caso de estudio el proceso de verificación de Cloudflare, ese que todos nos encontramos al intentar entrar a páginas como thehackernews.com. Yo sostengo que estos controles invisibles, aunque parezcan molestos, son el escudo matemático que evita el colapso total de Internet ante ataques masivos. Y yo, argumento que exigir que el usuario ejecute código opaco y permita el rastreo mediante cookies solo para leer una noticia destruye la privacidad y rompe por completo la promesa fundamental de una web abierta. Vale, vamos a poner las cartas sobre la mesa porque para entender mi postura tenemos que mirar el material y leer literalmente lo que dice la pantalla. Dice, esta página se muestra mientras el sitio web verifica que usted no es un bot. O sea, la web moderna no es esa biblioteca pacífica que describíamos, es un campo de batalla automatizado. Ya, un entorno hostil. Totalmente. Un portal de ciberseguridad como thehackernews.com es un objetivo diario. Y lo que nosotros percibimos como un simple mensaje de un momento es en realidad un triunfo del diseño de redes. Hemos pasado de tener que resolver captchas espantosos, donde tenías que hacer clic en semáforos borrosos, a una fricción pasiva de unos pocos segundos que defiende al servidor de manera milimétrica. Lo siento, pero no me convence. Déjame explicarte por qué. A ver, el problema no es el texto de un momento. El problema es la exigencia técnica innegociable que el material expone de forma muy cruda justo debajo. Dice, habilite JavaScript y las cookies para continuar. Claro, las condiciones de entrada. Exacto. Párate a pensar en las implicaciones de esa frase. Estamos hablando de leer un artículo de noticias. Es texto e imágenes. Pero para ver ese texto, te exigen que permitas a un tercero ejecutar código arbitrario en tu ordenador. Eso es el JavaScript. Y además, que guardes un rastreador en tu disco duro, que son las cookies. En esta arquitectura, eres culpable hasta que tu navegador testifique a tu favor. Ya, pero esa presunción de culpabilidad, digamos, no es un capricho filosófico. Es una necesidad operativa pura y dura. Hombre, no estamos hablando de 4 bots rastreando la web de buenas maneras. Hablamos de ataques de capa 7. Si no asumimos que el tráfico puede ser malicioso por defecto, los servidores no aguantarían ni 10 minutos en pie. Espera, porque acabas de mencionar ataques de capa 7, y creo que tenemos que explicar cómo funciona eso, para que se entienda la desproporción de la medida. Un ataque de capa 7, o capa de aplicación, no es simplemente inundar un cable con datos basura. Claro, no es un ataque de fuerza bruta a lo tonto. Eso es. Son millones de dispositivos, a menudo ordenadores normales o electrodomésticos inteligentes que han sido hackeados, que se comportan simulando ser usuarios reales. Piden cargar la página más pesada del sitio, la que obliga a la base de datos de thehackernews.com a hacer búsquedas complejas. Y la hunden. Claro, el servidor se satura procesando esas peticiones legítimas en apariencia y se cae. Entiendo la amenaza, de verdad que la entiendo. Pero al interponer este muro de verificación, estamos externalizando la confianza de Internet a un portero central. Bueno, pero es que... Déjame acabar la idea. En la web clásica, si el servidor está saturado, rechaza la conexión y punto. Ahora decimos que no puedes ni acercarte a la puerta sin someterte a un interrogatorio previo. Sí, pero es que el servidor original ya no tiene la capacidad física de rechazar las conexiones a esa velocidad. Si una tarjeta de red recibe 5 millones de peticiones HTTP en un segundo, colapsa antes de poder decir estoy saturado. Por eso me gusta usar la analogía del aeropuerto. A ver. Fíjate en un control de seguridad. Todos los pasajeros, desde familias hasta pilotos, tienen que pasar sus mochilas por el escáner de rayos X. Asumimos que cualquiera podría ser una amenaza, y no por manía persecutoria, sino porque las consecuencias de no revisar son catastróficas. Esa pantalla de un momento es el arco de seguridad.
absorbe el impacto lejos del servidor y deja pasar solo a los humanos. A ver, esa analogía del aeropuerto es muy tentadora, pero choca de frente con la realidad tecnológica. En el aeropuerto pasas el arco de metal, coges tu abrigo y sigues tu camino. Ajá. El guardia no te obliga a tragar un dispositivo de rastreo para moverte por la terminal, ni te exige que un médico evalúe tu ritmo cardíaco constantemente durante el vuelo. Y eso, fíjate, es exactamente lo que hace la exigencia de JavaScript y cookies. Espera, me vas a tener que aclarar eso. Dices que exigir JavaScript es como evaluar tu ritmo cardíaco. Suena un poco a película de ciencia ficción, ¿no crees? ¿Qué crees que está haciendo exactamente ese código en el navegador del usuario durante los 5 segundos que dura la pantalla de un momento? Hombre, no está hackeando tu cámara web. No, cámara web no, pero está haciendo algo que se llama extracción de huella digital o browser fingerprinting, de una manera extremadamente invasiva. El usuario ve una pantalla blanca inofensiva, pero por debajo ese JavaScript está interrogando a tu máquina. Recopilando datos de entorno, sí. Le pregunta qué fuentes tienes instaladas, cuál es tu resolución de pantalla exacta, cuántos núcleos tiene tu procesador. Incluso dibuja una imagen oculta en tu navegador para ver exactamente cómo tu tarjeta gráfica renderiza los píxeles. Porque cada modelo de tarjeta gráfica comete microerrores matemáticos distintos al renderizar. Vale, pero eso tiene un motivo. Es para... Un momento, déjame terminar, porque esto es clave. También mide la trayectoria de tus movimientos de ratón. Si el ratón se mueve en una línea perfectamente recta desde el punto A al punto B, eres un bot de Python. Si hace curvas y micropausas, eres humano. Lógico. Todo este conjunto de datos únicos es lo que llamamos entropía. El sistema aspira toda esa información privada de tu entorno local para generar un perfil de confianza. Y lo hace de manera completamente opaca, sin tu consentimiento explícito, amparándose en la excusa de la seguridad. Entiendo por qué piensas eso. De verdad, lo entiendo. Pero déjame darte una perspectiva diferente. Ese proceso que describes, que técnicamente es correcto, no se hace para saber qué zapatos te gustan o para venderte publicidad. Es una telemetría estrictamente efímera y necesaria. ¿Necesaria según quién? Según la matemática del ataque, el JavaScript está resolviendo una prueba de trabajo, un proof of work, analizando el entorno para distinguir el silicio automatizado del tejido humano. Es un desafío matemático. Y luego tenemos que hablar de las cookies, porque parece que las estamos demonizando por sistema, ignorando cómo funciona el protocolo de Internet. Las demonizo porque son el mecanismo clásico de rastreo persistente. Eso es innegable. Pero en este contexto su función es puramente técnica, por una limitación estructural. A ver, HTTP es un protocolo sin estado. Esto significa que no tiene memoria. Cada vez que haces clic en un enlace nuevo dentro de thehackernews.com, para el servidor es como si acabaras de nacer. Eres un extraño total. Vale. Si no exigimos que guardes una cookie, tendrías que volver a pasar por ese escáner invasivo de JavaScript que tanto te molesta, comiéndote esos 5 segundos de un momento en cada maldito titular que intentes leer. La cookie aquí es tu tarjeta de embarque validada. Es el sistema diciendo, ya evaluamos a este ordenador hace 3 minutos, la verificación fue exitosa, déjalo pasar. Es una medida de usabilidad, no un sistema de vigilancia. Eso es asumir que la única manera de recordar que soy un humano es marcándome como a una res. Cuando el sistema dice habilite cookies para continuar, está forzando a los usuarios a modificar la postura de seguridad de su propio ordenador. Bueno, modificar. Sí, modificar. Hay mucha gente, cada vez más, que configura sus navegadores para rechazar cookies de terceros precisamente para evitar el capitalismo de vigilancia masiva. Yo estoy convencida de que es su derecho. Pero estamos hablando de una cookie de sesión para seguridad, no de rastreo publicitario. Para el navegador, la mecánica es exactamente la misma. El resultado es que una empresa externa le dice al usuario: o debilitas las defensas locales de tu navegador y aceptas nuestras reglas de rastreo, o te denegamos el acceso a la información pública de este medio de noticias. Es un chantaje técnico. No estoy de acuerdo con la palabra chantaje. Pues estamos creando un Internet de 2 niveles, una vía rápida para los que se rinden a la telemetría y un callejón sin salida infinito, un bucle en la pantalla de un momento para aquellos que deciden proteger su soberanía digital usando redes seguras como Tor o bloqueadores de scripts. A ver,
No lo veo como un chantaje, lo veo como un apretón de manos. Tú quieres consumir los recursos de la base de datos de hackernews.com, pues yo como servidor necesito estar seguro de que no eres un script diseñado para fundir mis procesadores. La ingeniería aquí es brillante precisamente porque funciona en un nivel de abstracción muy alto. Tan alto que no ves lo que se llevan. No te pido tu nombre, no te pido tu correo, no tienes que crear una cuenta, y eso me lleva a un punto del material que sé que te parece muy controvertido, pero que es esencial para entender cómo opera esto a escala global, el Rey ID. Si miramos el texto de la pantalla vemos que dice Rey ID 9F 3C5 y una cadena alfanumérica. Sí, y justo debajo dice privacidad de Cloudflare o rendimiento y seguridad por Cloudflare. Fíjate en la contradicción absoluta que hay ahí. ¿Por qué contradicción? Yo no la veo. Porque ¿cómo puedes presumir de privacidad cuando le estás estampando una matrícula hiperespecífica, un identificador alfanumérico único, a cada simple solicitud que hace el usuario? El Rey ID es el momento en el que la careta del anonimato se cae a trozos. Es una prueba evidente de que esta verificación no es solo un filtro en la puerta, es un sistema de seguimiento hipergranular. Esta empresa está asignando un número de seguimiento persistente a tus lecturas. Vale, creo que aquí estás saltando de un diagnóstico de redes a una teoría de vigilancia masiva. Y tenemos que desmitificar qué es exactamente el Rey ID y cómo funciona el Edge Computing, o la computación en el borde. Adelante, te escucho. En una arquitectura de red distribuida, tu petición no viaja mágicamente por un tubo directo desde tu ordenador en Madrid hasta el servidor de noticias en San Francisco. Claro, pasa por decenas de nodos. Exacto. Salta de un enrutador a otro. Es interceptada por el centro de datos de Cloudflare más cercano a tu código postal, se analiza y luego se envía al origen. Hay 1000 puntos donde eso puede fallar. Si la página devuelve un error 502 o si un bot de repente logra evadir el filtro y tumba el sitio, los ingenieros de ciberseguridad necesitan saber qué demonios ha pasado. Necesitan buscar esa aguja en un pajar de miles de millones de peticiones por segundo. Y la aguja es el Rey ID, claro. Efectivamente, el Rey ID es un trazador de diagnóstico. Es un hilo de Ariadna para poder hacer rendimiento y seguridad, como bien dice el material. Permite a los administradores mirar los registros y decir, vale, la petición con este Rey ID provocó un fallo de memoria a las 14:02. Ese identificador no está vinculado a María García, de 35 años, que vive en la calle Alcalá. Está vinculado al ciclo de vida temporal de un paquete de datos. Hombre, esa separación entre el paquete de datos y la persona física es una ilusión estadística, y lo sabes perfectamente. ¿Por qué? ¿No tienen tu DNI? Porque ignoras el poder estructural de quien posee esos registros. Cuando una sola infraestructura gestiona el tráfico de una parte masiva de Internet, el anonimato puro no existe. Imagina que cruzas los datos. Tienes el Rey ID, que identifica la petición única. Tienes la dirección IP del usuario. ¿Vale? Tienes la huella digital extraída por el JavaScript de la que hablábamos antes, las fuentes, la gráfica, los movimientos del ratón. Y además tienes la sesión que mantiene la cookie. Si juntas todo eso, obtienes un perfil de dispositivo perfecto y persistente en el tiempo. No les hace falta saber que te llamas María García. Saben exactamente qué hace esa entidad unificada a través de millones de páginas web. Mi gran problema aquí es estructural. ¿A qué te refieres con estructural en este caso? A que por omisión hemos delegado el poder de decidir quién es humano y quién no a corporaciones gigantescas. Ellos escriben las reglas de la humanidad en la red. Si el algoritmo de caja negra de la verificación decide que, porque usas un navegador antiguo en un sistema operativo Linux, tu perfil de entropía es el de un bot malicioso, no hay un juez al que apelar. Ya, te rechaza y punto. Te quedas mirando la pantalla blanca de un momento para siempre. Se te niega el acceso a la información. Entiendo la preocupación. Pero yo te devuelvo la presión al terreno de la realidad operativa. La filosofía de la soberanía digital está muy bien, pero mantener un servidor en línea hoy requiere pragmatismo. Vamos a hacer un ejercicio mental. Si te concedo todo, eliminamos el Rey ID porque te parece una matrícula de rastreo, prohibimos las cookies porque no queremos mantener el estado de la sesión y bloqueamos el JavaScript para que nadie extraiga la huella del ordenador. Perfecto. La web es completamente privada. Sería lo ideal. Pero, ¿qué alternativa realista y basada en evidencias propones para detener a una red de 50.000 cámaras de seguridad hackeadas en Taiwán que están intentando inundar la base de datos de thehackernews.com en este mismo segundo? Bueno, hay formas de mitigar.
Pero ¿cómo los frenas sin analizar el navegador del usuario? Volvemos a pedirle a todo el mundo que resuelva ecuaciones matemáticas manualmente antes de cargar la página de inicio, porque la automatización de la seguridad que proporciona este sistema es la única respuesta simétrica que tenemos a la automatización de los ataques. Esa es la trampa del falso dilema. Nos hacen creer que solo podemos elegir entre entregar nuestra privacidad o dejar que los servidores ardan. Pero hay alternativas, y el problema es que esta verificación de capa 7 se ha convertido en un monopolio cómodo. Pues dime, ¿qué alternativas reales tenemos que funcionen a esta escala y sin fricción para el usuario? Primero, la mitigación a nivel de red, trabajando en la capa 3 y la capa 4 del modelo OSI. En lugar de interrogar al navegador, limitas la tasa de conexiones basándote en la reputación de los sistemas autónomos, los ASN. Ajá. Si un bloque de IPs asignado a servidores en la nube de repente intenta leer noticias, los bloqueas, porque los humanos navegan desde proveedores de Internet residenciales, no desde granjas de servidores en AWS. Ya, pero eso mitiga el tráfico burdo. Los atacantes de hoy usan redes residenciales hackeadas. Tu IP parecerá la de un usuario normal en Madrid, pero estará operada por un bot. Ahí, inevitablemente, necesitas desafiar al navegador. Vale, pues hablemos de cómo desafiar al usuario sin espiarlo. Hablemos de los tokens criptográficos, como Privacy Pass. A ver, explícame cómo implementas eso sin caer en el mismo problema de validación de identidad. Es matemática de conocimiento cero, específicamente firmas ciegas. La mecánica es fascinante. Básicamente, en lugar de que el servidor te haga un escáner completo del ordenador, tu navegador resuelve un desafío matemático complejo una sola vez o demuestras que estás usando un dispositivo de hardware seguro. Al hacerlo, el proveedor de seguridad te otorga un lote de tokens criptográficos. Como unos tickets de entrada. Exacto, pero con una diferencia vital. Cuando Cloudflare o quien sea firma ese token validando que eres humano, lo hace a ciegas. No puede ver el contenido del token. Así que cuando llegas a thehackersnews.com y entregas uno de esos tokens para saltarte la pantalla de un momento, el servidor puede verificar matemáticamente que el token es válido y real, pero le es criptográficamente imposible vincular ese token con tu IP original o con el momento en que te lo emitieron. Vale, entiendo. Rompes la cadena de rastreo. Completamente. Es la diferencia entre tener que entregar tu DNI para que anoten tu nombre cada vez que entras al cine, frente a simplemente entregar una entrada anónima que el portero sabe que es auténtica. Demuestras humanidad sin revelar identidad y sin requerir la extracción de entropía a través de JavaScript y cookies. Suena muy bien. Claro que sí. El problema de la verificación que vemos en el material es que ha elegido el camino más invasivo, porque los datos colaterales, la telemetría masiva, benefician su modelo de negocio. Han educado a toda una generación de usuarios a aceptar que para recibir información, primero deben someterse a un registro digital. A ver, la idea de Privacy Pass y las firmas ciegas es brillante sobre el papel. Yo estoy seguro de que es un protocolo elegante y el futuro, probablemente. Pero tenemos que volver a la cruda realidad operativa de un administrador de sistemas. Esos tokens son una tecnología incipiente, requieren que el ecosistema de navegadores los soporte masivamente de forma nativa. Y se está trabajando en ello. Sí, pero mientras tanto, las amenazas evolucionan cada hora. La heurística que ejecuta ese JavaScript que criticas es la primera línea de defensa activa. Se actualiza en tiempo real contra vectores de ataque que no existían ayer. Y quiero recalcar la frase final que vemos en la pantalla del material, que dice en inglés waiting for thehackernews.com, esperando a que el sitio responda. Sí, la meta final de la solicitud. Exacto. Ese es el objetivo último de todo este mecanismo. La infraestructura de verificación no es un fin en sí mismo de vigilancia, es un medio estricto para garantizar que la respuesta original del sitio pueda llegar a producirse. Es un guardián en la puerta asegurando que la casa no esté reducida a cenizas cuando tú llegues a intentar leer la noticia. Ya, pero si para asegurar que la casa sigue en pie, tengo que entregar permanentemente las llaves de mi intimidad digital, cuestiono profundamente el valor del trato. El hecho de que este proceso de verificación sea, en la mayoría de los casos, silencioso y pasivo, no lo hace mejor. Al revés, lo hace mucho más insidioso. ¿Por qué insidioso? Porque hace que la transacción de datos sea invisible para el usuario medio. La persona solo ve que las palabras cambian a verificación exitosa, siente alivio porque no tuvo que hacer clic en fotos de autobuses como antes y sigue navegando.
ignorando por completo el intercambio masivo de telemetría, perfilado de hardware y rastreo de sesiones que acaba de autorizar implícitamente. Bueno, creo que hemos llegado a la verdadera raíz de nuestro desacuerdo. Ambos entendemos perfectamente la tecnología que opera bajo el capó. Por mi parte, mi conclusión se mantiene en que los sistemas descritos en el material, aunque imponen condiciones técnicas asimétricas como habilitar JavaScript y cookies, son la infraestructura vital que sostiene la red hoy en día. Ese mensaje de un momento no es una invasión de la privacidad encubierta, es un milagro de la ingeniería de borde que protege el rendimiento y seguridad en un entorno salvaje. Ya. Permiten que sitios valiosos sigan online absorbiendo silenciosamente el asalto continuo de redes maliciosas, utilizando herramientas de diagnóstico precisas como el Ray ID para mantener la estabilidad global. Y mi postura se mantiene firme en la advertencia sobre el futuro de Internet. La normalización de esta verificación pasiva sienta un precedente inmensamente peligroso. Cuando aceptamos, por comodidad o desconocimiento, que un tercero centralizado puede exigir la ejecución de código opaco en nuestro ordenador simplemente para verificar nuestra humanidad, estamos convirtiendo la privacidad en el peaje a pagar por el acceso básico a la información. La centralización de esta autoridad, que dicta quién pasa y quién se queda fuera, basándose en algoritmos cerrados, erosiona gravemente la neutralidad de la red y castiga precisamente a aquellos que intentan mantener un entorno digital seguro y privado. Creo que donde sí podemos converger, sin lugar a dudas, es en el reconocimiento de la magnitud de la amenaza. Ambos entendemos que la automatización de los ataques, esos bots o aliciosos que saturan la capa de aplicación, representan una fuerza destructiva que requiere respuestas técnicas complejas. El choque frontal entre nosotros reside en dónde se debe trazar la línea roja entre la protección de la infraestructura física del servidor y el respeto a la soberanía del entorno local del usuario. Así es. Es la eterna tensión entre la seguridad colectiva de la red y la privacidad individual. Solo que ahora esa batalla no se libra en tribunales, se libra en unos pocos kilobytes de código que se ejecutan en silencio antes de que ni siquiera puedas ver el titular de la noticia que querías leer. Y eso nos devuelve a la puerta de nuestra biblioteca imaginaria del principio. La próxima vez que intentes acceder a un artículo o a un foro y te encuentres mirando esa pantalla blanca, viendo cómo las palabras "un momento" parpadean sutilmente antes de cambiar al verde de "verificación exitosa", tómate unos segundos para reflexionar. Detrás de esa transición aparentemente inofensiva y limpia de un segundo, acaba de ocurrir una negociación matemática masiva, un escrutinio profundo de tu hardware, de tus fuentes, de tu ratón y un intercambio de credenciales criptográficas que define, en tiempo real, las reglas de acceso a la información global. ¿Qué estás cediendo exactamente a cambio de que esa puerta digital se abra? Como siempre, la respuesta y la reflexión final la dejamos a vuestro propio juicio. Gracias por acompañarnos.